Saludamos en este momento a nuestros amables hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo, que siempre tienen a bien acompañarnos en estas lecciones de nuestra materia del Seminario Bíblico Bautista Misionero Latinoamericano, Historia de la Iglesia del Señor Jesucristo a través de los siglos o los bautistas a través de los siglos. En el capítulo número 14 hacemos un quiebre y lo decimos de esa manera porque a partir de este momento empezamos a enfatizar ya netamente en la parte histórica. Se puede decir que los dos ministerios anteriores, tanto de Policarpo como los de Justino Mártir, algunas son usados esos términos para referirse a la Iglesia del Señor Jesús. Antes de entrar en materia con relación a los montanistas, acompáñenos brevemente en unos momentos de oración y luego entonces iremos a la disertación del día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos una vez más por esas iglesias tuyas que tú desarrollaste allá en el siglo II y en el siglo III, que es lo que vamos a empezar a estudiar a partir de esta lección. Queremos encomendarnos en tu santa bendición. Queremos rogar que limpies nuestras vidas y nuestros corazones de todo pecado para que tu palabra quede bien sembrada en nuestros corazones. Bendice cada uno de los estudiantes y seguimos clamando para que más y muchos más estudiantes se añadan a compartir estas enseñanzas de tu palabra y también
pues la Iglesia de Cristo no aceptaba ese bautizo y le bautizaba.
su característica doctrinal, preservaron la sana doctrina. Ahora, no estuvieron exentos de algunos errores, pero fueron errores menores. Tuvieron dificultades, como lo menciona ahí el estudio, pero en cuanto a la sana doctrina básica, salvación, bautizo, cena del Señor, segunda venida del Señor Jesucristo, la familia, la creación, todas esas doctrinas estuvieron enseñadas o fueron enseñadas mejor de una manera precisa y de una manera espiritual. Detengámonos por unos instantes en algunos elementos que ellos defendieron doctrinalmente. El primer elemento que defendieron doctrinalmente fue el de la disciplina, la primera enseñanza. En 1 Corintios capítulo número 5 vamos a encontrar que claramente Dios dice a la iglesia del Señor que ella debe mantenerse apartada del mundo. De cierto se oye que hay entre nosotros fornicación, y tal fornicación ni aun se
hablan tan fuerte que no dejan escuchar lo que nosotros estamos en determinado momento haciendo. Es decir, que lo que nosotros hacemos es mucho más fuerte, mucho más contundente, es mucho más impactante. Podemos hablar muy duro, pero nuestros hechos sobrepasan el impacto en las personas que están observando tanto lo que decimos como lo que hablamos. A veces, por ejemplo, se habla en publicidad de que una imagen vale mucho más que 1000 palabras. Es exactamente lo mismo en la vida cristiana, teniendo en cuenta que lo que hacemos está muy relacionado con la aplicación de la palabra de Dios. Y entonces, la imagen que proyectamos aplicando la palabra de Dios para la gloria de Dios en el tiempo de Dios, pues será de gran bendición para las personas. Estos hermanos de las iglesias montanistas preservaron el testimonio de la iglesia del Señor Jesucristo, conservaron su pureza desde el punto de vista espiritual, en su conducta, en su práctica diaria, y perpetuaron también su memoria por esa firmeza que tuvieron para resistir los embates tanto del Imperio Romano como de todos aquellos que ya se habían salido de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, que ya habían empezado a formar jerarquías, congregaciones de diverso orden, pero que sin embargo vemos a este creyente en el Señor Jesucristo firme frente a las dificultades. Uno de los pasajes que más nos motivan a servir al Señor lo encontramos en el libro de 1 Corintios en el capítulo número 15. En 1 Corintios capítulo número 15 vamos a definir allí una excelente forma de motivarnos para permanecer fieles tanto en la iglesia como en el testimonio. En 1 Corintios capítulo número 15, por favor, vamos a ir allí. En el verso a partir del verso número 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Está haciendo una suposición. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La verdad es que exhibimos una nueva vida y exhibimos una nueva naturaleza. La imagen que podemos observar a continuación es la imagen del sitio desde donde el apóstol Pablo partió en su segundo viaje misionero para organizar la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto fue una iglesia que tuvo muchas dificultades y que, por decirlo así en términos humanos, le dio muchos dolores de cabeza al apóstol Pablo porque, como decíamos en las lecciones anteriores, tuvo muchísimos problemas. Pero, hermanos y hermanas, lo único que nos puede hacer llevar adelante un testimonio digno para la gloria de Dios es el poder que Dios ejecutó en el Señor Jesucristo, es decir, su naturaleza divina que levantó a su naturaleza humana. Entonces, dice la palabra de Dios claramente que Cristo es nuestro Salvador, porque Él sí pudo levantarse de entre los muertos. Hermanos y hermanas, allá en el mismo libro de 1 Corintios y en el mismo capítulo número 15, dice la palabra del Señor, en el verso número 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, verso número 58. Hermanos y hermanas, la convicción de que
una iglesia de Cristo debe mantenerse firme, tanto en la doctrina sana como en la práctica de la sana doctrina, es lo que certifica que la promesa de Dios se cumple para que la iglesia de Cristo pueda mantenerse ahí sí entonces con un buen testimonio delante de los perdidos. Existen otros pasajes y finalmente queremos mencionar uno que nos ayuda para verificar lo que el historiador nos quiere decir en la parte del segundo siglo de la Iglesia del Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo número 4, dice en el verso número 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Pablo está poniendo orden en la iglesia del Señor Jesús. En Tesalónica habían algunos hermanos que andaban desordenadamente. En segunda a Tesalonicenses, a partir del capítulo número 3, dice la palabra del Señor en el verso número 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y aquí viene el ejemplo de andar desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. En eso fueron supremamente fuertes los montanistas. Tuvieron un testimonio ordenado. Dios siempre es un Dios de orden. Ya lo hemos mencionado en otras oportunidades con varios ejemplos. Ni comimos, dice el verso número 8, de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. ¿Para qué? Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen. En otras oportunidades hemos analizado este pasaje de tal manera que no vamos a ampliar el análisis de él, sino que simplemente lo estamos usando otra vez como referencia para reconocer que una verdadera iglesia del Señor Jesucristo siempre tiene que dar un buen testimonio al mundo, porque si no tenemos la capacidad de juzgarnos a nosotros mismos, entonces, ¿cómo vamos a poder juzgar al mundo en cuanto a la perdición de sus pecados? Tenemos que dar un buen testimonio, tenemos que desarrollar una buena relación con los hermanos, y no solamente con los hermanos, sino con todos aquellos que trabajan en nuestro medio laboral, que nos acompañan en las comunidades como vecinos, que nos acompañan en las diferentes ocupaciones empresariales, familiares, estudiantiles, en fin, siempre nosotros necesitamos reconocer que Dios puede tomar una vida y transformarla por el poder infinito de su Santo Espíritu y convertirla en una persona totalmente nueva, totalmente rescatada. Hermanos y hermanas, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, y queremos recordar que la misma palabra del Señor siempre nos dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque hay muchas cosas que legalmente se pueden hacer, pero mis hermanos y mis hermanas, no conviene siempre lo que el mundo plantea como una solución a los problemas, por ejemplo, de la familia, de la sociedad, de la codicia, del avance de tanta maldad que existe actualmente en nuestro mundo. Finalmente, entonces, queremos reconocer, mis hermanos y mis hermanas, que la Iglesia del Señor Jesucristo siempre debe estar apartada del mundo, siempre debe estar separada del Estado, siempre debe autosostenerse con sus diezmos y sus ofrendas, no debe participar en la política y debe, todo lo contrario, participar del Evangelio a aquellos que están perdidos. Romanos capítulo 6
es el texto final que vamos a observar. Romanos 6 dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En otras palabras, si somos creyentes, si somos salvos por gracia, cada vez vamos a pecar más. Y la respuesta es contundente, en ninguna manera, porque los que hemos muerto, y la palabra muerto significa separado, separado al pecado, es decir, que ya no, el pecado no tiene poder sobre nosotros. ¿Cómo viviremos aún en él? Nos llama particularmente la atención la enseñanza de Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Si comparamos con Romanos 6:14, dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos y hermanas, cuando estábamos sin Cristo, el pecado reinaba en nuestras vidas, y la palabra reinar significa que simplemente vivíamos bajo sus órdenes, bajo las órdenes de nuestra naturaleza pecaminosa, pero al querer enseñorearse, es decir, adueñarse de nosotros, pues viene el Señor Jesucristo, nos da la vida eterna, implanta una nueva naturaleza y ya el pecado no se enseñorea de nosotros si le permitimos al enemigo o permitimos que nuestra carne, nuestra naturaleza, nuestros deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, como lo leímos ahorita, pues hagan de las suyas en nuestra vida espiritual, pues entonces vamos a tener serias dificultades para poder dar testimonio. Los montanistas eran personas que tenían una plena comunión con Dios. Dicen en el texto de Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos o bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es decir, el bautismo es un símbolo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Las iglesias de los hermanos montanistas de la época tuvieron que enfrentar que muchas personas se fueran, formaran sus congregaciones, recibieran personas sin haber sido nacidas de nuevo y se empezara a fomentar una religiosidad que siglos más adelante daría una forma de organización religiosa internacional, mundial, con principios, muchos de ellos totalmente alejados de la palabra de Dios, otros principios que coincidían, pero la mayor parte alejados totalmente de la palabra de Dios. Por eso no se puede decir que la Iglesia de Cristo llegó hasta el año 300, luego que silenció y se acabó hasta el año 1500, 1600, y que a raíz de la Reforma Protestante nuevamente la Iglesia de Cristo empezó a predicar el Evangelio. No, día tras día, siglo tras siglo, mes tras mes, año tras año, en cualquier periodo de tiempo, la Iglesia de Cristo no solamente ha predicado la sana doctrina, sino que se ha mantenido con un testimonio vivo para honra y gloria de nuestro amado Señor Jesús. Muy notable entonces, a manera de conclusión, la participación de las iglesias que se denominaban con el apodo de montanistas. Muy notable su testimonio y muy notable también su práctica de la palabra de Dios. Tenemos muchísima mayor ventaja nosotros, evidentemente, y la tenemos porque empezando que gozamos de la comodidad de transportar nuestras Biblias para otros lugares. Tenemos la Biblia ya completa, ellos no la tenían, habían cartas que estaban en las iglesias, eran fragmentos, los servicios tenían mucho bullicio, había mucho desorden, por eso dice Santiago, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Mis hermanos y mis hermanas, el testimonio de los montanistas en este siglo II sigue siendo un testimonio de que Cristo trabajó en las vidas de ellos, primero para salvación, segundo para obediencia, para consagración. Una iglesia de Cristo sí puede, como iglesia del Señor, sí podemos apartarnos del mundo y dar testimonio de que Jesús vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que el Señor nos bendiga a todos grande y ricamente. Esperamos sus preguntas, dudas, inquietudes y comentarios.